Hola, bienvenidos al podcast de Preparatic. Yo soy Iván y este es el primer episodio de nuestra promoción en el que nos vamos a presentar un poco. Ahora mismo estamos Alfonso, Hola, Arturo. Hola Iván, ¿qué tal? Muy bien. Eh, vamos a usar un poco este episodio, yo creo, para presentarnos un poco y que os acostumbréis a nuestras voces. Ya sé que hay... Bueno, si alguno escuchó el podcast de la promoción anterior, pues no somos la misma gente, claro, porque Preparatic al final es una iniciativa que va de promoción en promoción avanzando. Así que este año os tocamos nosotros. Bueno, eh, algunas cosas las haremos mejor que los de la promoción anterior y otras sin duda que no seremos capaces, ¿no? Que dejaron el listón muy alto. pues sí. No sé si quieres presentarte tú Pues, primero, Alfonso. Pues bueno, a ver, me presento. Yo soy Alfonso, voy a decir mi edad para que más o menos os hagáis una idea. Yo tengo 42 años, aunque no los aparente, me duermo en tupper. Y bueno, la pues verdad que no los aparentas, Alfonso. Yo eh, pensaba que eras más joven. por eso estoy ahí infiltrado. Y, y nada, pues a ver, yo soy ingeniero informático, pues empecé pues haciendo trabajo de desarrollo y ya pues últimamente me dedico más al tema de la gestión. Y bueno, pues os comento que yo pues decidí opositar porque acabé muy quemado de la empresa privada, en plan de dedicarle un esfuerzo dedicarle un esfuerzo durante tus horas de trabajo y lo que no eran horas de trabajo, o sea, trabajando, echando horas extras, trabajando en fin de semana, que bueno, que al final no te importa porque bueno, tu afán es que el proyecto salga adelante, ¿no? Pero, joder, también quieres recibir un poco de reconocimiento y la verdad es que nunca, yo habré tenido mala suerte, pero nunca ha sido así, incluso exigiéndote más y más. Y ante eso y ante la perspectiva de que llegada a una edad, pues parece ser que no cuentas para el mundo laboral, ante ese miedo, pues dije, mira, yo ya estoy rebotado, digo, me voy a sacar unas oposiciones. Y aquí estoy. Hombre, también hay que mencionar todo el tema ese que hablan del servicio público, pues oye, pues también me motiva, ¿no? Un poco el ayudar a los demás y sobre todo el hacer proyectos porque, claro, yo he estado mucho tiempo dedicado al mundo de la defensa y, joder, no es lo mismo eso que, oye, que hagas un proyecto, que veas que tiene su impacto en la ciudadanía y que con tu trabajo pues estás ayudando a los demás. La vocación del servicio público, eso siempre, ¿no? Importantísimo. Pues Arturo, si quieres continuar. Bueno, pues yo soy un poco mayor que Alfonso. Yo ya empecé en el siglo pasado a trabajar en la Administración General del Estado, pero como interino. Y estuve, después de estar 6 años, pasé a la empresa privada. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y he estado en el sector de las telecos, pues estos 25 años, trabajando en diferentes operadoras de teleco. Y también un poco parecido a lo que dice Alfonso, ¿no? Llega un momento en que pues te encuentras en un puesto en el que no estás a gusto y siempre, ya conocía gente que había opositado, pero me parecía como muy complicado, ¿no? Encerrarse un año a estudiar y el esfuerzo que esto supone, ¿no? Pero con la motivación me centré y la verdad es que me ayudó el proceso de la oposición en una transformación y afrontar este proceso y la verdad es que muy contento, merece la pena y, y bueno, pues aunque se estudia mucho, hay también muchos temas y muchos contenidos que yo los hubiese leído, que eran de interés, o sea, no es todo tan lejano, son cosas. Y también parte de los conocimientos técnicos que traes te ayudan, ¿no? Tanto en la parte del test como en el caso práctico. Así que, Pues muy guay, Arturo. Pues nada, yo nací el último año del siglo pasado. Yo tengo 26 años. ajá, Entonces, nada, yo
estuve de prácticas en un par de empresas. Trabajé en un año y mientras estaba trabajando me di cuenta que lo que estaba haciendo tampoco era algo que me fascinase y justo coincidió más o menos con el anuncio de la oposición, del número de plazas y eso. Y bueno, me animó un poco mi familia porque mis padres son profesores y tal. Y dije, bueno, mira, pues voy a seguir un poco la tradición aquí de servicio público familiar y preparé la oposición y me presenté y la saqué y muy contento. Pero sí, como veis, tenemos aquí un poco varios, varios campos de distintas experiencias de momento de vida en el que preparas la oposición. O sea, tenemos desde 20, 40 a más años. O sea, lo Sí, cubrimos sí. todo. Sí, sí. Mm. Vale, también estamos con David y con Rocío, que si quieren presentarse ahora. Sí, bueno, David. Dale, Rocío. Bueno, pues yo soy Rocío, he aprobado la oposición al cuerpo TIC, al cuerpo superior TIC, esta última convocatoria en el 2025. Bueno, soy licenciada en física, pero me he dedicado al desarrollo de software casi toda mi carrera profesional, que son pues bastante más, bueno, son cerca de 20 años ya de carrera profesional. Lo de la oposición a mí siempre era una cosa en la que siempre había tenido en el background, era una opción que pensaba que estaba ahí, pero ya tengo muchos años, muchos más años no soy una jovencita, tengo bastante más de 40. Y bueno, como que siempre fue una opción porque mis padres eran funcionarios y tal, pero había considerado que la oposición era siempre algo que requería mucho tiempo, que necesitaba mucha dedicación, que suponía mucha incertidumbre. No sabías cuándo salían las convocatorias, cuántas veces deberías de presentarte hasta poder aprobar. Era como un ente ahí lo que se escucha siempre de las oposiciones, ¿no? Mucha gente compitiendo, muy pocas oportunidades, todo muy difícil. Entonces era algo que simplemente sabía que estaba la opción, pero no era para mí. Consideraba que en realidad no era para mí. Sin embargo, pues circunstancialmente, pues bueno, pues un problema de salud que tuve por el trabajo, tuve una baja y tuve la suerte de poder acogerme a un ERE que ofrecieron en mi trabajo. Y me acogí encantada de la vida y entre que me recuperaba, pues empecé a valorar esta opción, la opción de la oposición, sin saber muy bien qué era, porque no tenía yo muy claro de qué iba esto. Entonces, sí. Pero, y por curiosidad, ¿y cómo encontraste la oposición? Yo la conocía porque tengo una amiga dos que hizo la oposición hace un montón de años. Era una compañera mía en un curro en el que yo trabajé. Y ella Sí, pues sí. se hartó antes que yo de la privada, por suerte, y me habló de esta oposición, pero como de A2 y tal. Y Ajá. un día pues yo le pregunté un poquito más a fondo de qué se trataba esto. Porque yo en principio pensé en las de A2 también, pero ella ya me dijo que era el momento de las de A1 y ya me fue hablando de esto. Bueno, Me genial. habló del CEF, yo me metí en el CEF a ver qué era, porque yo en realidad, cuando llamé al CEF, yo prácticamente les venía a preguntar, ¿esto qué es? Claro, porque además tú venías de un campo que no era la informática, ¿no? O sea, es curioso. Sí, bueno, yo soy licenciada en físicas, pero yo es que he trabajado toda la vida en desarrollo de software. He trabajado siempre. Ya, ya. Bueno, pues muy interesante. Bueno, es mi circunstancia particular, habrá un Sí, claro, millón. sí. Habrá hasta abogados opositando para esto, claro. Sí. ¿Y tú, David? Genial. Bueno, pues yo soy David, también he aprobado ahora en esta convocatoria. Yo soy ingeniero informático y bueno, pues incluso antes de que terminara la carrera, yo ya sabía que este cuerpo existía, ¿no? Pero nunca me atrajo realmente como para dedicarme a opositar. Y bueno, pues tras 15 años pues de trabajar en la privada, de montar alguna cosilla por mi cuenta, pues trabajar en España, con empresas internacionales y tal. Bueno, pues por circunstancias de la vida hace un par de años, pues me dio la curiosidad
bueno, esto qué es, ¿no? Realmente y en qué consiste y puedo yo hacerlo. Y bueno, pues hablando con un buen amigo mío que le mando un saludo aquí a Miguel, que él ya es aún, aprobó hace unos cuantos años, me dijo, bueno, pues me estuvo explicando de qué trataba el proceso selectivo, el trabajo, las funciones. Para nada era lo que yo tenía pensado que en mi mente, ¿no? Que era un funcionario, pues que trabajaba siempre en el mismo sitio, aburrido, eh, siempre haciendo lo mismo, sin moverte toda tu vida ya. Y para nada, ¿no? La realidad de este cuerpo es muy distinta. Y lo primero que me dijo este amigo mío es, vete a Preparatic, míralo, y allí te vas a informar de todo y vas a ver un montón de cosas y un montón de material que te van a ayudar. Y bueno, pues los primeros pasos que yo tuve fue mirar Preparatic, la web, los materiales, etcétera, y fue bueno, lo que un poco me acabó de empujar ya a decir, venga, creo que esto puedo hacerlo y me puedo dedicar a ello y vamos a por todas. Pues muchas gracias, David. Bueno, como veis, tenemos muchos perfiles de gente en el podcast, de todas las edades y de todos los estudios. Así que, bueno, espero que el resto del programa sea interesante con todos estos puntos de vista. Y nada, haremos ahora un pequeño repaso de las novedades que trae Preparatic para todos vosotros. Pues aprovechando un poco que tenemos aquí a David en el podcast, que es el coordinador de los coordinadores de Preparatic, queríamos hacer una pequeña sección que nos contase un poco él, pues las novedades que tenemos en Preparatic, para que, bueno, si alguien está escuchando esto y es nuevo en la oposición o lo que sea y quiere saber qué estamos montando o a qué puede acceder, pues quién mejor que él para contárnoslo, ¿no? Así que, David. Bueno, ya sois varios los que me habéis llamado eso, de coordinador de coordinadores, pero, pero en realidad no, o sea, somos varios, un grupo de coordinadores, pero no hay uno que coordine en general, un poco estamos todos como algo coral, ¿no? Eh, y bueno, pues las novedades que, que sí que hemos empezado a sacar adelante o que estamos pensando y estamos trabajando para este año son bastantes, ¿vale? Solo voy a dar una pincelada porque luego en la primera sesión que tenemos presencial el día 28, cada coordinador las contaremos en detalle y todo con mucho más empaque, ¿no? Ahora solo pues quería dar algunas pinceladas. Con respecto a la comunicación, que además soy yo el coordinador de ese grupo, bueno, pues novedades, aparte de todas las redes sociales en las que ya está Preparatic, pues Telegram, Instagram, Twitter, yo lo sigo llamando Twitter, Yo también, la LinkedIn, verdad. etcétera. Eh, Vamos a sacar una newsletter, la newsletter de Preparatic, ¿vale? En la que vamos a contar, pues, novedades, consejos, va a escribir gente que son expertas sobre ciertas áreas y creemos que va a ser muy útil para todos los que estáis preparando esta oposición. Y en realidad para todo el que esté interesado en tecnología y en la administración pública, porque va a tener contenido interesante. También, haciendo una apuesta con las redes sociales, vamos a tener un nuevo canal que va a ser TikTok. No sé si vamos a bailar, ¿vale? Lo estamos hablando, pero vamos a Preparatic Ahora va a que lo estar. van a prohibir para menores de 16. Bueno, pero la gente menor de 16 no No puedo está, no opositar. está, no está preparando la oposición. Claro, claro. Entonces, Preparatic va a estar en TikTok. Estamos también trabajando en renovar el foro. El foro tiene una cantidad de material muy útil, tiene una vida muy larga, pero está ya viejito, ¿no? Tiene esa web, ¿no? de los 90, que sí funciona muy bien, es muy rápida, pero pues en la época de los móviles y redes sociales y esa interacción pues con scroll vertical, etcétera, este foro pues no funciona muy bien. Estamos trabajando en renovarlo y darle un buen impulso para que sea mucho más útil y más fácil el comunicarse allí. Retomamos las sesiones presenciales.
ya sabéis, el día 28 en la Facultad de Teleco, en la escuela, o sea, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la escuela de Teleco. Ya se hicieron en la anterior sesión de Preparatic un par de sesiones presenciales, o al menos una, si no recuerdo mal, y ahora pues vamos a apostamos por este formato. La primera va a ser presencial y bueno, pues os esperamos a todos allí. Claro, hombre, si estáis en Eh, Madrid en esa fecha, tenéis que ir, apuntadlo. si estáis en Madrid o estáis cerquita o os queréis venir a pasar el fin de semana y vais a la sesión y luego ya pues a disfrutar Madrid, también, adelante. Además, luego pues nos tomaremos algo y es una buena oportunidad para conocernos e intercambiar experiencias. Por supuesto, se está trabajando en actualizar los resúmenes, lo que llamamos el pack 1, ¿vale? Esto, bueno, pues lleva su tiempo porque es mucho material y tal, pero se está trabajando en actualizarlo. Se van a incorporar nuevos tests a la aplicación, a la web, los tests de la anterior convocatoria, incluso otros más. Queremos ser la promoción de la inteligencia artificial, de la IA. Por tanto, hay un grupo trabajando específicamente en proporcionar contenido generado por inteligencia artificial, concretamente con Notebook LM de Google, ¿vale? Ya os enteraréis, lo iremos publicando, pero queremos sacar contenido hecho por eso, que creemos que va a ser muy útil y muy fácil de consumir y de estudiar. También hablamos de tarjetas tipo Anki, que seguramente muchos las haréis y estaréis usando para memorizar y repasar contenido. Pues vamos a sacar tarjetas del contenido de Preparatic. Y luego, por supuesto, se sacarán actualizaciones del pack del supuesto, del informe, los volcados, todo eso, bueno, viene un poquito más tarde, pero también los equipos y los grupos se están ocupando de ello. Y bueno, y habrá más cositas que luego irán saliendo también porque acabamos de empezar, llevamos muy poquito tiempo, Claro, llevamos pero un mes o dos, ¿no? Ni 2 meses. claro, sí, ni siquiera un mes, o sea, desde que cogimos el testigo de Preparatic 30, ahora mismo está pasando justo un mes, ¿no? Entonces estamos a tope, queremos hacerlo pronto porque sabemos que pues, los tiempos apremian, la convocatoria ya está en marcha, no se sabe aún cuándo van a ser los exámenes, el primer examen, al menos a fecha de que estamos grabando esto, pero bueno, queremos tener lo máximo posible, lo antes posible, para que os sea útil. Y vamos, el equipo de Preparatic está a tope, somos muchos, estamos muy ilusionados, hay gente maravillosa que lo está dando todo, así que bueno, solo tengo buenas palabras para toda la gente que está colaborando con Preparatic. Sí, eso, animaros a participar en el futuro en esto, porque es muy interesante además. Y no sé, aporta mucho y yo creo que una iniciativa así hay que apreciarla porque hay pocas oposiciones, cuerpos que tengan algo similar a lo nuestro. Y joder, es importante mantenerlo con vida. Así es. Así que nada. Sí, sin duda. Y es muy, muy gratificante y muy enriquecedor. Mm. Que conoces al final muchos puntos de vista. Claro. Y aprovecho también para deciros a todos los que estéis escuchando que si queréis mandar audios de vuestras experiencias, opiniones o cualquier cosa que queráis contar aquí, podéis hacerlo en Telegram, que tenemos un bot para eso. Es @preparaticpodcastbot. Ya sabéis, mandadnos algo que así lo podemos poner por aquí y os podemos contestar, o al menos tenemos así como un diálogo entre vosotros que nos estáis oyendo y nosotros que estamos aquí en el podcast. Pues nada, pues muchas gracias David y Rocío por darnos Muchas gracias, Iván. esta pincelada de las novedades de Preparatic, y estad atentos porque se vienen muchas más y muchos más episodios de podcast y de todo. Vale, entonces, el día a día de la oposición. Pues vamos a ver un poco cómo cada uno nos gestionamos el tiempo y cómo nos enfrentamos a la tarea titánica que es al final estar estudiando casi un año o más. No sé, Arturo, ¿tú tenías alguna estrategia, alguna forma de...? Para mí fue muy, muy importante una planificación. O sea, en esto te enfrentas tú solo a todo esto
Yo iba a la academia y dejé el trabajo, con lo cual estaba 100% a esto y entonces sin una planificación se me hacía eterno, ¿no? Porque no sabías si lo que has hecho en el día es suficiente, poco, si has avanzado o no en la semana, ¿no? Entonces, para mí, las primeras semanas empecé a ver planificaciones y si era capaz o no de cumplirla, para luego aprender qué planificaciones eran las razonables para poderlas seguir y de alguna manera ir viendo los progresos, ¿no? El ver que al finalizar de la semana había avanzado con los temas que yo me había marcado, que había hecho los tests que yo me había propuesto o en cada caso sus... Pero eso, ir manejando muy bien esa planificación y aprender a no pasarse, o sea, a no meterse en más cosas de las que realmente se pueden hacer porque eso te frustra, pero también a intentar ser exigente y poner una agenda para rellenar tantas horas del día. Y luego, más concretamente, pues eso, yo he estudiado en casa, mayoritariamente, y luego sí que me iba a una biblioteca pública a hacer simulacros. Lo tomaba tan en serio que en cuanto pasaba alguien me ponía nervioso, como digo, que está aquí el vigilante del Es examen. importante eso, ¿eh? Meterse en la mente de cuando haces el examen para que luego no te bloquees de cuando lo haces. Claro, sí. Incluso intentaba imprimir los formularios del test similares para hacer el simulacro lo más real. Y también eso, pues el test menos, pero el caso práctico es un ejercicio escrito y escrito a mano. Entonces, empezar a practicar cuanto antes a escribir y a escribir a mano, recuperar el bolígrafo, que para mí era una herramienta que ya casi nunca utilizaba, ha sido muy necesario y muy útil. La verdad es que ahora utilizo más el boli para otras cosas que antes no Es las que al final utilizaba. escribir rápido es clave, ¿eh? Yo recuerdo, o sea, al acabar Claro. el examen con la mano casi agarrotada. O sea, es una cosa... Sí, sí, es increíble. Y luego además el saber que al final lo puedes hacer, ¿no? Y al principio te parecía una cosa tan gigantesca, y te lo contaban y no te lo creías, y luego ver que sí, que todos podemos, ¿no? Que es ponerte en el caso y con la motivación suficiente. eh, Claro. Claro, y es importante eso que dices de tener al final como un plan hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, a la hora de enfrentarme a ello, sí que lo tenía como en un Excel. Bueno, yo lo hice así, se puede organizar de muchas formas, ¿no? Pues yo tenía en un Excel los temas del test y tenía como un código de colores. Cuando lo tenía en verde era que me lo sabía y además había hecho los tests y me los sabía de memoria. Entonces, un poco mi... Y cuando estaba en amarillo era que tenía hecho los resúmenes. Entonces, mi proceso de estudio fue un poco... Me hago los resúmenes de cada tema y una vez tengo un bloque importante de resúmenes, me los estudio y me pongo a bloque a hacer test hasta que los test de, por ejemplo, de la aplicación de test que hay en Preparatic me los sabía de memoria. Y así fui avanzando tema a tema hasta sabérmelos todos. Claro, si lo tienes así sistematizado, puedes a través de los meses planificar cómo lo quieres gestionar y sabiendo un poco las fechas de los exámenes, aunque bueno, todavía no se saben, puedes más o menos saber qué temas te tienes que saber y qué ritmo tienes que meterle. Lo que también me fue de mucha utilidad fue que yo iba anotando todos los resultados que tenían los tests que hacía, ¿no? Y entonces para ir comprobando si mejoraba o no en mi estadística. Y la verdad es que llegó un momento en que sí que vas viendo que esa evolución, ¿no? Y que ya se te escapan menos preguntas de test y... Eso mola mucho, ¿eh? Cuando de repente empiezas a ver que ya estás llegando al aprobado y ya pasas del aprobado y avanzas todavía más. Eso es una sensación buenísima. Claro, sí, esa, ¿Y tú, Alfonso, cómo lo gestionabas? Pues, a ver, yo, bueno, utilizaba algo muy similar a vosotros. Yo lo que sí recomendaría a la gente es que para llevar hacer un poco esa planificación, a ver, o eres muy crack o yo recomiendo tirar de una academia o de un preparador, que un poco pues te vayan guiando. A mí en la academia bueno, que estuvimos junto con Arturo, pues ya nos dieron las pautas de cuáles eran los exámenes, o sea, los exámenes, los temas, ¿no? Empezamos a ver los temas que eran más importantes en el sentido de que eran los que más salían, ¿no? Porque
hay que tener en cuenta que no sé si son 134 temas los que tenemos y es que, vamos, yo no sé tú, Arturo, pero yo no me lo sé todo. O sea, hay temas, hay temas que directamente ni los he visto por falta de tiempo. Entonces, al final, yo fui a los temas que me iban dando en la academia, que son los temas que seguramente iban a entrar. Y yo como me lo iba preparando, pues yo tenía un tablón con un papel y tenía los temas que íbamos viendo. Pues luego yo me hacía los resúmenes, marcaba los que ya había hecho los resúmenes y luego esos eran los que me iba estudiando. Y los test, pues los test los iba haciendo, pues iba añadiendo. Me iba saliendo más temas, pues iba añadiendo más test de esos temas en la aplicación el bot de los test, ¿no? De Preparatic. Y luego, algo que me parece muy importante y que yo creo que está subyacente en lo que vosotros habéis visto, es que hay que ser metódico. O sea, yo creo que en cualquier oposición uno tiene que establecerse sus rutinas diarias. Yo, por ejemplo, yo trabajaba. Entonces, pues bueno, pues yo sabía que estaba trabajando y aparte, pues le tenía que dedicar, pues no sé si 40 horas semanales. Pues al final me hacía yo un horario diciéndome, bueno, pues yo me levantaba a las 6 menos cuarto. Pues a las 6 menos cuarto esa mañana me dedicaba a estudiar hasta que entraba a trabajar a las 9. Trabajaba y luego salía de trabajar y a lo mejor pues me iba a la biblioteca y estaba ahí yo qué sé, creo que era a las 9 de la noche. Luego me duchaba, luego me leía los temas porque así se me quedaban más frescos. Pero bueno, que ya cada uno que se establezca joder, que se establezca que tiene que establecer unos horarios. No es, pues hoy me pongo a las 7 de la mañana, mañana me pongo a las 8. O sea, es muy importante que uno se establezca unas rutinas. Entonces, Rutinas. Y en esa rutina, perdona sí, 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 que me acabo de acordar sí, ahora, sí, es muy importante incluir el ejercicio, ¿eh? Aunque sea un No estar paseo. sentado todo el día. Si te gusta ir al gimnasio, si haces sí, algo, sí. es fundamental para poder afrontar esto. Incluso ahora que tienes herramientas que puedes hacerte un podcast y escuchártelo mientras caminas, pero incluir el ejercicio en esas rutinas semanales es... Eso es. Y es más, está estudiado de que la mente le entran mejor los temas cuando está descansada. Entonces, el tiempo que se descansa los fines de semana, yo, por ejemplo, los sábados por la mañana íbamos a la academia. Y a mí los sábados por la mañana, pues me gustaba ir a la academia porque me gustaban los temas, me gustaba ver a los compañeros. Era un tipo, para mí era como de ocio, ¿no? Y luego sábado por la tarde y domingo yo no tocaba un libro. Es que ese tema la gente piensa, no, no, tengo que estar ahí. No, no. Esos descansos también ayudan a que sigas ahí estudiando, ¿no? Y bueno, pues, a ver, yo también tengo que decir que yo tuve la suerte de que, oye, pues yo estaba en un trabajo, pues que me daba, o sea, se me quedaban hora muerta, pues porque ya tenía el trabajo muy adelantado y me daba también para estudiar, que, oye, pues eso también se puede aprovechar, ¿no? Pero vamos, o sea, utilizaba, pues, ya os he dicho, estrategias similares a las que comentaba Iván y Arturo y nada, que yo creo que es fundamental, pues, establecerte una rutina diaria, lo que dice Arturo, pues, oye, durante el día tener tu ratito de descanso y los fines de semana, que esos ratitos de descanso tienen que ser sagrados. Es que si no te vas a volver loco. O sea, todo el mundo necesita parar, tomarse un café y, no sé, leer el periódico o algo así o lo que sea. Mirar un poco el móvil, lo que sea. Efectivamente, y luego hay otra cosa, que yo estaba en los fines de semana, que era mi tiempo de descanso, y seguía pensando en la oposición, y yo mismo decía, mira, quita esos pensamientos, como si fueran pensamientos intrusivos, y vuélvete a esto, pues A a estar con los amigos, claro, ¿no? claro. Luego yo también tengo que decir que yo durante todo este tipo de oposición he estado yendo al psicólogo porque al final
yo soy, y habrá mucha gente que será igual, una persona que se machaca mucho a sí misma. Entonces luego al final tú te conviertes en tu peor enemigo, ¿no? Entonces, si eres de ese tipo de personas, pues oye, si se puede tirar de este tipo de ayudas, pues también viene muy bien. Sí, claro, apoyarte en, joder, mantener la salud mental y Eso a es, ti que te pueda apoyar, eso es. Mantener la salud física y mental. claro. Y nada, vamos con la siguiente sección del podcast que va a consistir en Arturo haciendo un análisis a mano a la antigua usanza de las diferencias entre vuestra convocatoria y la nuestra y Alfonso pidiéndole a Gemini que le haga lo mismo. Y bueno, vamos a comparar un poco a ver quién alucina más, si la máquina o el hombre, y de paso podemos ver juntos qué diferencias hay entre nuestras convocatorias. Empieza esta sección que es el hombre contra la máquina, en el que, bueno, Arturo y Alfonso nos van a explicar un poco las diferencias entre la convocatoria de este año de nuestra oposición con la del año pasado. Y Arturo básicamente, bueno, lo puede explicar él mismo, él se dedicó a mano a la antigua usanza a mirar las diferencias de la oposición de una convocatoria a otra, y Alfonso se lo pasó a Gemini y le dijo, hazme un resumen. Sí, es que yo soy muy vago y muy fan de la inteligencia artificial, entonces digo, el colega Jamie me va a sacar las diferencias fetén. Así que bueno, ahora os contamos. Yo, en cambio, le dije a Alfonso que no me fiaba mucho de los resultados de la inteligencia y que yo prefería hacer un análisis a la antigua usanza, como dice Iván. Vamos a ver quién alucina más, si el hombre o la máquina. Pues nada, Arturo, si quieres empiezas tú, empiezo yo. Bueno, podemos ir dando datos intercalados. Yo, por ejemplo, lo que he estado mirando es que en la convocatoria de 2025 hubo 290 plazas, 915 más 53 en la convocatoria de 2021 y 2023. O sea que ha habido una diferencia importante, ¿no? Fueron 968 en la convocatoria actual, o sea, perdón, en la convocatoria anterior, frente a 290 en la convocatoria actual. Luego, al final, hay que ver que los aprobados hemos sido 152, con lo cual, aunque haya tantas plazas, luego el nivel es muy alto. ¿Qué te ha dicho a ti, Gemini, Alfonso? Claro, no, y yo quiero resaltar eso, que aunque la gente se vea este año desanimada oye, porque han descendido las plazas un 70%, aún así, este año hemos aprobado alrededor de unos 150 y el año pasado, que las plazas también eran, no recuerdo el número, pero también eran de alrededor de 900 y algo, también aprobaban 150. O sea que la gente no se desanime, que esta oposición aún sigue siendo una prueba, un test contra ti mismo, ¿sabes? Que no, porque al final sacar las plazas que sacar, hombre, si te sacan 30 ya hablamos de otra historia, pero sacándote más de ese número de 150, que son los que suelen aprobar, pues bueno, que opositas casi contra ti mismo. Y nada, bueno, lo que yo he sacado, efectivamente lo que dice Arturo, un descenso del 70% en el número de las plazas. Lo que sí comentar, algo que bueno, si veis la convocatoria de este año con respecto al anterior, sobre todo para la gente de interna, que van, o sea, no solamente van por puntos, sino las pruebas, sino también van por méritos, pues si hacéis una comparativa, como que el tema de la experiencia, pues en esta convocatoria, se lo están valorando más. Em, También, bueno, en otro análisis que he realizado, a ver que lo tengo por aquí. Bueno, que te realizó la máquina. Sí, 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 Claro, bueno, claro, no, aquí esto me lo ha hecho mi amigo Jamie, sí, 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 total. Pues, a ver, pues nada, bueno, lo que os decía, lo que sí, me dice que hay unos matices en la gestión de las notas, por ejemplo. Eh, bueno, sigue estando la excepción si uno va por interna de hacer
el análisis pormenorizado en el segundo ejercicio. Y lo que sí ha cambiado este año es que, bueno, se mantiene la posibilidad de conservar la nota de los ejercicios aprobados con una calificación superior al 60% para la siguiente convocatoria inmediata, ¿vale? Siempre que programas sean algo. O sea, si tú en el test has sacado más del 60%, pero por lo que sea, pues suspendes el caso práctico, pues el test te lo conservan. Si el test sacase, pues claro, saca más del 60% y el caso práctico el 60%, pues, pues te lo conservan. Y puede darse el caso, pues que incluso hay gente que ha aprobado tanto el test como caso práctico y ha suspendido el inglés y este año pues solamente ha tenido que presentarse en inglés. Entonces, bueno, pues que por ahí Claro. pues hay una facilidad, ¿no? Sí, pero el año pasado, por ejemplo, era incluso menos la nota que tienes que sacar para que te lo te lo guardaran con el test, ¿no? Sí, Ah, sí, era un 50%, ¿no, sí, Arturo? eso me parece. Sí, la convocatoria anterior era del 50% y este año lo han subido al 60%. Lo ha subido al 60%, sí. Hay que estudiar un poco más el test este año. Hay Sí. que sí, Asegurar. hay que darle un poco más. Por completar un poco la información que he dado antes, he hablado de las plazas que hay en turno libre. Hay también las plazas de promoción interna. Y si hemos dicho que en el turno libre han pasado de 968 a 290, en promoción interna suben las plazas y se pasa de 86 a 100. Hay que decir que este año el número de aprobados han sido 33. O sea, es que generalmente no hay tantas personas que lleguen al nivel como para que... O sea, que no se agotan todas las plazas que hay. Y en total, tanto de promoción interna como de turno libre, este año hemos aprobado 185 personas. Otro dato que podemos comparar de las dos convocatorias es la tasa que hay que pagar. Mira. Que Eso se le escapó a Gemini. ¿Pensáis que ha Eso subido? acabó, sí. Gemini no ha dicho nada. No, es que en realidad no ha habido diferencias. Sigue siendo 31,1, 31,10 céntimos, ¿vale? Ostras, pues yo esperaría que hubiera subido, ¿eh? Como está todo. Pues no ha subido. Bueno, muy bien. Luego, yo os puedo decir que la convocatoria anterior se publicó un 24 de julio de 2024 y la actual un 16 de diciembre de 2025. Esto es casi un año y medio, son 510 días, un año y medio serían 547. Entonces, podríamos tener la tentación de ir sumando esos 510 días a cada uno de los eventos que ocurren, ¿no? Pues si el test fue el 14 de febrero, pues aquí será. Pero no, eso no. Lamentamos decir a los opositores que eso no funciona así, sino que hay que ir esperando, que las noticias van surgiendo y es una de las cosas que tiene esta oposición es que hay que armarse de paciencia porque todo va sucediendo sin un calendario, ¿no? Eso es. Eso es lo clave, tener paciencia y esperar, porque vais a tener que esperar por narices. Entonces mejor tomárselo con cierta perspectiva y bueno, saber que al final, si os esforzáis, va a salir para adelante todo bien. Pero bueno, que vais a tener que esperar muy seguramente con dudas y con incertidumbres. Pero bueno, al final sale bien. Sí. El siguiente evento que podríamos esperar, en la anterior convocatoria, si el 24 de julio salió la publicación de la convocatoria, el 2 de octubre fue la publicación de la lista de admitidos. Entonces, podríamos esperar que este año esto ocurriese a finales de febrero. La convocatoria anterior pasaron 70 días, pero estaba entre medias del mes de agosto, con lo cual por eso sería razonable pensar a finales de febrero, primeros de marzo, se convocaría la lista de admitidos. ¿Qué te dice Gemini de esto, Alfonso? No, pues Arturo, yo creo que en esta sección ha ganado el hombre porque Gemini, vamos, tu análisis ha estado fetén y el de Gemini, pues bueno, raspadillo. Pero lo que sí hay una cosa que me parece muy interesante es que comparando el anexo con el temario que entraba en la anterior convocatoria, la nuestra, con esta, el temario no ha cambiado, pero bueno, lo que sí me dice Gemini acertadamente es que aunque en ella cambia el epígrafe,
pues hay que estar actualizado en tema de leyes, tema de inteligencia artificial, uso de la nube, etcétera. Es decir, el temario no ha cambiado, pero han cambiado las leyes, que Claro, sí que están incluidas en el efectivamente, temario. Entonces hay que estar pendiente efectivamente, de esos cambios. Muy bien. efectivamente. O sea, no han metido un epígrafe más, siguen siendo los mismos epígrafes, lo que pasa es que, claro, en nuestra disciplina, pues los contenidos van evolucionando, claro. Para eso tenéis un apoyo muy bueno en los packs de Preparatic, donde, bueno, pues hay otro grupo que está trabajando en Sí, tenerlos actualizados. y que esperemos que cuanto antes os podréis tener disponibles. Eso Bueno, es, sí. yo he estado haciendo un punteo de los 133 temas de la oposición y me parecen, no he encontrado ninguna diferencia en los temas. Porque en la anterior convocatoria sí que había un par de temas que habían cambiado y que se había incluido ahí alguna novedad, pero este año los temas, el temario es exactamente el mismo. En cuanto a lo siguiente que va a ocurrir, hemos hablado de la lista de admitidos. El primer ejercicio en nuestra convocatoria pasaron 205 días desde la publicación de la convocatoria hasta el examen. Y esto ha sido como 4 meses en otras ocasiones, algo similar. Entonces, lo esperable para esta convocatoria sería que el test fuese después de Semana Santa. Pero ya sabes que esto no hay reglas, No. es cuestión de estar pendientes y el tribunal cuando considere lo publicará, ¿no? Y por último, para el caso práctico, nuestra convocatoria fueron 3 meses después del Del test, test, ¿no? cuando en otras ocasiones habían sido solamente 2. Entonces no sabemos tampoco qué ocurrirá en esta convocatoria. Siempre hay esa varianza de los misterios del INAP, que ya es Sí. inescrutable, y entonces Eso es. igual tienes un mes de más, un mes de menos. Hay que jugar con todas las posibilidades. Ujú. Luego es muy recomendable, si veis en la convocatoria, no la nuestra, sino en la anterior, hay un informe muy detallado de lo que ha ocurrido en la convocatoria, con el número de personas admitidas, las que van aprobando Sí, eso es. en cada test y demás. En nuestra convocatoria fueron admitidos 1.360 personas por libre y unos 175 de promoción interna. No sabemos cuántos se presentarían al primer examen, porque ese dato todavía no lo tenemos, luego el tribunal sí que lo publica, pero ahora nosotros no sabemos cuántos se presentaron al Claro, primer examen. eso que comentas se publicará de la nuestra más adelante. Eso se publicará de la nuestra. Lo que sí que sabemos es que el 66% pasaron el test, ¿vale? De los De los que aprobaron. sí, de los... Lo No, o presentados. sea, no, perdón. Quiero decir que podemos pensar que, por lo que ha ocurrido en otras convocatorias, que hay como el 60% de las personas que están admitidas son las que se presentan al test. Es decir, unas 900 personas serían las que se presentasen al test. Y aprobamos 464 de promoción libre, o sea, del turno libre, y 69 de interna. Y luego el segundo ejercicio, el segundo más el tercero, fueron 152 más 33 de interna. En total 185, que son los que estamos aquí. Por eso hay como... O sea que al final, Arturo, perdona, entonces al final el inglés lo aprobaron todos. ¿Los No, que se todos presentaron no. de inglés? Creo que, yo no recuerdo el dato, pero creo que eran 7 personas las que no han aprobado el inglés. Ok. Sí, la mayoría de los que se presentaron al final lo aprobaron, ¿no? Sí, el inglés. Y los que no lo tienen también, se les conserva para el año siguiente. Claro, para el año que viene, si presentan el certificado, lo tienen ya aprobado. Todo. Entonces, lo que hay que contar es que este año va a haber más de 200 personas que aprobaron el test el año pasado y ya van a ir directamente al práctico, si es que siguen interesados en la oposición. Porque claro, al pasar tanto tiempo, a lo mejor la gente encuentra otras opciones, aprueba otras oposiciones
y ya no se presentan, ¿no? Así que, bueno. Vale, pues muy bien. Yo no Pues, tengo más cosas de este eh, análisis. Yo mi Gemini tampoco. No Bueno, me ha currado mucho. Me gusta más Arturo, ¿eh? tienes que esforzarte un poco más, Alfonso. Ponle un prompt mejor igual. Sí. Voy a darle el prompt de la muerte la próxima vez. Sí. No, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien para ver un poco desde arriba todas las diferencias entre las dos convocatorias y ver un poco qué va a tener el opositor de esta convocatoria distinto respecto al de la convocatoria del año pasado. Sí. Yo Y por sobre ter- todo, perdón Arturo, y sobre todo, a mí me gusta decir que la gente que no se desanime, Claro. que no se desanime aunque haya descendido el número de plazas, porque sigue estando en esa horquilla de los que suelen aprobar, que la tendencia de estos últimos años es que haya sido en torno a 100 y pico. Y yo por último quería destacar la importancia de leerse muy bien la convocatoria. O sea, Sí, no vale también. con leérsela en diagonal. O sea, este examen requiere muchísimo esfuerzo y entonces las 30 páginas de la convocatoria hay que leérselas detalladamente y entenderla bien, y no varias veces, y no solamente una vez, sino leerla antes de cada examen, antes del test y luego para el caso práctico, porque hay mucha información ahí de utilidad para afrontar la oposición, ¿no? Porque está todo explicado en realidad. Eso es. Claro. Bueno, y en ese caso avanzamos a la siguiente sección, en la que David, Rocío y yo vamos a hablar un poco de nuestra experiencia lidiando con el día a día de la oposición. Y bueno, vuelvo a repetir que si vosotros también queréis compartir un poco vuestra experiencia, podéis hacerlo con el bot de @preparatic podcastbot en Telegram. Y así lo podemos poner nosotros por aquí y comentamos un poco entre todos nuestras penas y así nos animamos. Bien, pues ahora os vamos a contar un poco nosotros cuáles fueron los primeros pasos que dimos a la hora de empezar a opositar, a estudiar esta oposición. Pensamos un poco que explicándonos nuestros pasos y quizás las cosas que cambiaríamos si pudiésemos mirar atrás, pues os puede servir a vosotros de referencia para empezar con un buen pie la oposición o mejorarlo como estáis estudiando si veis que ahora mismo no os funciona a través de nuestros consejos. Y no sé vosotros cómo lo hicisteis, pero yo de primeras lo que hice fue cogerme un temario y me llegó un temario gigantesco en varios portapapeles que era impepinable, no era capaz de estudiar eso. Y hasta que descubrí un poco Preparatic y el tema de los test que me permitieron cuadrar un poco cómo estudiar esto, porque claro, para estudiar un test no te puedes estudiar 500 hojas de cada tema, porque es que te vuelves loco. Pero tener una plataforma que te permite como estudiar por test y ver lo que es importante y los temas más importantes que hay, pues poco a poco puedes ir orientándote. Yo personalmente también, no sé si vosotros estabais también en una academia, pero me apunté a una y a partir de ahí sí que es cierto que te dan como una visión mucho mejor, entre comillas, de la oposición, porque claro, es gente que como lleva tanto tiempo preparándolo, pues sabe cómo llevar las cosas, ¿no? Entonces, yo lo que considero, o al menos si pudiese volver atrás, sin duda lo que haría es empezar directamente por mirar los recursos en Preparatic y luego ya ves si necesitas apuntarte a una academia o a algún sitio así que te pueda orientar para hacer la oposición. Y sobre todo tener paciencia porque al principio, bueno, pues vas a hacer las cosas y vas a ir todo mal, vas a ir todos los test, vas a fallar todo, bueno, es un desastre por el que todo el mundo pasa, pero vas a ir ver poco a poco cómo vas mejorando y eso. Y no sé, a consejos así que podría dar también es la importancia de planificarse un poco, de tener como una serie de objetivos mensuales y ir avanzando con los temas, estudiándolos, porque si no es una locura y te vas a perder y es imposible avanzar, si no. Entonces, bueno, estructurarse un poco el día. Claro, también depende de la situación personal de cada uno. Yo como no estaba trabajando me tomaba como una jornada laboral el estudio
y así para adelante. No sé vosotros cómo lo hacíais. Mira, yo lo que al principio, como contaba antes, que fue un poco sobrevenido, ¿no? El tema de yo meterme en la oposición, para mí, mis primeros pasos creo que no fueron los más acertados porque a mí me sirvió porque yo me fui metiendo muy poquito a poco en la oposición. Entonces, al principio yo no tenía muy claro ni siquiera si presentarme. Entonces, para enterarme un poco de qué iba la historia, yo llamé a una academia y en la academia ya empezaron a decirme que no pasaba nada, que la gente se lo sacaba trabajando y de todo, porque claro, yo eh, estaba trabajando, en realidad tenía una baja, pero era temporal, yo esperaba volver a trabajar, ¿sabes? Que no, al final pues las cosas salieron de otra manera, pero cuando me lo decía yo pensaba, esto me lo dice para vender. Y no me lo terminaba de creer, digo, una oposición trabajando. Luego yo tuve la suerte de poder prepararme la oposición desde el paro, con un paro, recibiendo un paro y además el ERE que he comentado antes, y eso te da mucha tranquilidad y mucha flexibilidad y si puedes hacerlo lo mejor, creo, pero he conocido a muchas personas en la academia que finalmente sí me apunté a la academia y he conocido a personas en la academia que han compaginado perfectamente el estudio de la oposición, el trabajo y los hijos. Eso ya me parece de superhéroes y superheroínas también. Oye, que tremendo. Que al final a las madres se les exige mucho más, queramos o no, y les exigen mucho más tiempo. Entonces, se puede. Ya, claro. Si no tienes la opción de dedicarle todo el tiempo posible, que es lo ideal, obviamente, yo he visto a gente muy ocupada sacarse esta oposición muy bien, además. O sea, lo que pasa es que, claro, tienes que hacer malabares para encontrar tiempo. Pero bueno, yo quiero animar a todo el mundo porque eso me parece importante dejar claro que hay héroes que para mí son héroes, pero que los hay y lo consiguen. Y bueno, pues poco a poco me fui metiendo con la oposición con la academia. La academia, lo más positivo que a mí me trajo fue conocer a gente en mi misma situación, con otras circunstancias, como he comentado, ¿no? Gente que trabajaba, gente más joven, gente mayor, gente de todas las caras, pero al final con la misma preocupación. Para mí eso fue fundamental. O sea, eso fue incluso mejor que el mismo conocimiento que te aportaba la academia. También te daba ya, te iba metiendo pues ya te iba dando el temario y te iba orientando, te va dando unas pautas. A mí eso me venía muy bien porque sin estar acostumbrada a estudiar y en una oposición, que una cosa que no sé, que no eres consciente cuando te metes en la oposición, es de la incertidumbre de los plazos. Tú estudias, empiezas a estudiar y no sabes cuándo va a ser el examen, no sabes hasta qué temas te va a dar tiempo, 133 temas, que son nuestra oposición, que se dice pronto, hasta qué tema te va a dar tiempo, con cuántos vas a ir, con cuál no sé qué. Joder, con esa incertidumbre hay que aprender a vivir y a estudiar. Por Sí, eso es muy importante también ese apoyo social, ¿no? De sí, tener sí. un grupo de estudio o gente que Para mí fue conozcas fundamental, desde luego. que O esté sea, ahí, ¿no? Que te pueda dar apoyo. conocí a muchas personas, entre ellos David, que me alegro mucho conocerlo, que se hizo mi compañero, nos hicimos compañeros de primer momento y fue un apoyo fundamental. Él y muchos más compañeros, ¿no? Le comento a él, pero también a Arturo, Alfonso y muchos otros que me encontré por el camino. En este podcast os conocíais todos, antes, menos a mí, os conocíais Pues todos. estos en concreto sí. ¿Cuántas veces nos hemos llamado, Rocío? Hostia, y nos hemos llorado, llamado y llorado. Sí, Jolín. sí. Y nos hemos llorado. Y bueno, ¿Cuántas pues veces? lo que decía, yo cuento a veces que me hace mucha gracia que mi novio pasó de decirme, deja de hacer la vaga en el sofá, no estás estudiando, no me engañes, por favor, deja de estudiar que te va a dar un síncope. Es como, para mí fue muy paulatino, muy poquito a poco, y fue lo que necesitaba yo. Pero si tuviera fue lo que necesitaba yo en ese momento. Pues si tuviera que volver a empezar, pues seguramente, como tú dices, Iván, tomaría apunte de Preparativ. Preparativ me parece una herramienta
increíble, fundamental. A mí cuando empecé ya a meterme, por ejemplo, con la herramienta de test, para mí fue fundamental para el examen de test. Tanto la Sí, de sí, muy Telegram, que importante. en Telegram no solo está el bot, que puedes elegir los temas que ya has estudiado para que te hagas solo preguntas de eso. La herramienta web te da estadísticas de los bloques en los que más falla, de los que es increíble, o sea, está súper bien, que a mí eso, Sí, por eso que tenía interés en colaborar en esta edición de Preparativ, porque a mí me han ayudado, me han resultado tan útiles, que digo, joder, pues un granito habrá que poner. claro. Bueno, también la gestión del tiempo, que es una cosa que sí que esto sí que te lo dicen mucho, la gestión del tiempo durante los exámenes, sobre todo, claro, obviamente durante los exámenes, tanto en el tipo test, pero también cuando haces el segundo es fundamental. Una cosa que quiero comentar, que a mí nadie me comentó y luego resulta que ocurre, que pasa, y es que cuando en el segundo examen, que sin duda es la parte más dura de la oposición, en mi opinión, pasan muchas horas haciendo el examen, muchas horas de incertidumbre. Cuando acaba, o sea, de imaginación estás a tope, tú ahí solamente estás con el examen durante las 5 horas que fueron en nuestro caso. Eh, y luego te vas a tu casa y tienes que hacer el volcado. Y eso es matador, pero es matador por dos cosas, por el tiempo que llevas enfrascado en el examen y en la materia, sin duda, pero porque cuando sales del examen, lo he contrastado con muchos de mis compañeros, no sé si lo habrá pasado a todo el mundo, pero con muchos de mis compañeros tú piensas que has hecho un mojón, piensas que tenías un mojón de examen y tienes un mojón de examen y tienes que volcar tu mojón de examen en un papel para luego ir a una defensa que va a ser un mojón porque tú estás convencido de que has hecho un mojón, ¿sabes? Luego vas Mm, luego vas avanzando, van pasando el tiempo, vas hablando con tus compañeros, vas a defensas, en mi caso yo fui a muchas defensas y te das cuenta que, bueno, tu mojón dentro de todos los mojones, pues a lo mejor es menos mojón y que no es tanto, ¿no? Que la impresión que tú tienes al salir tan negativa no es real. Para eso hay que estar preparado también. O sea, a mí me habría ayudado mucho que alguien me dijera que, que el examen, que cuando sales del segundo examen sales tan agotado que piensas que no hay opciones. Yo pensaba que no había opciones, ¿eh? Y bueno, mira, pues aquí estoy. ¿Y Mm. tú, David, saliste tan deprimido también Sí, del sí, sí, examen? sí, 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 sí. O... De hecho, una de estas llamadas en las que hablaba con Rocío fue de decir, bueno, pues ya está, no nos presentamos a la defensa, ¿no? No hay nada que hacer. Eso nunca, Sí, ¿eh? Eso nunca, hay que ir efectivamente. siempre. Eso nunca hay que hacerlo, pero se te pasa por la cabeza, sí. Yo, bueno, pues siguiendo al hilo de los primeros pasos que yo hice, fue, bueno, como comentaba, primero meterme en Preparatic y ver el material. Yo tenía claro, por mis circunstancias personales, que si me dedicaba a la oposición iba a dar el 100%. O sea, yo además tuve la suerte de poder no trabajar durante el tiempo que he estado estudiando, que no todo el mundo tiene esa suerte. Sí. Y bueno, yo tengo un niño pequeño, entonces pues no podía trabajar, opositar y cuidarle. O sea, las tres cosas, sí que hay gente que lo hace y son, como dice Rocío, son héroes, pero yo no podía. Entonces yo sabía que si me metía a esto era para no estar trabajando y por tanto es un riesgo también, porque ya no solo por el tiempo que no trabajas, sino porque si por lo que sea al final abandonas, no lo sacas o lo que sea, tienes que volver al mercado laboral y ponte tú a explicar ese gap en tu currículum de 2 años, ¿no? Eh, entonces me costó no mucho, un par de semanas, decidirme que iba a tirarme a la piscina y para eso lo primero que hice fue eh, hacerme el test, el examen del test del año anterior, de la convocatoria anterior, que fue la que se examinaron en 2023. Aquel test. Mm, Sí. Y me hice el test, o sea, sin estudiar absolutamente nada, dije, a ver cómo estoy yo de conocimientos, si esto me va a costar muchísimo, o a ver si hay agua en la piscina y lo veo factible. Pues lo hice en mi casa, obviamente, sin presión, del examen ni nada, y lo aprobé, por los pelos, ¿no? Pero lo aprobé.
y dije, bueno, pues si he hecho esto probándolo sin estudiar, pues es muy posible que esto pueda sacarlo. Y ya luego, pues, bueno, pues me dediqué también fui a academia, me hice un plan. A mí la academia no me sirvió para dar una metodología. Eso yo creo que lo que mejor me hizo fue la que yo me hice. Esto lo podría contar luego más en detalle en otra sesión, pero bueno, me hice en Notion un plan bastante detallado, muy, muy pormenorizado. Yo iba siguiendo, o sea, yo tenía hasta gráficos en los que cada semana, cada tema que iba dando, lo iba, lo iba monitorizando, lo iba tagueando. Me hice Wow. unas automatizaciones para que me avisara cada 60 días de que tenía que repasar un tema. Todo esto en Notion. Que es muy metódico, David, ¿eh? O sea, esto te lo puntualizo yo, es muy metódico. Está muy bien, está genial, ¿eh? Pero hay que ser así. Entonces eso, luego la academia me vino muy bien para completar conocimientos que iba a necesitar, y sobre todo coincido con Rocío, para conocer a gente que está en mi situación, también para salir un poquito de casa, porque al final pues estás en casa estudiando todos los días y pues tienes que salir. Entonces, me vino genial para eso. Y mentalmente, y aquí incido en lo que ha hecho Rocío, esta oposición he ido aprendiendo a base de tortas que no es solo un tema de memorizar o de aprender o de práctica o de ir rápido haciendo los exámenes. Es un tema mental y es un tema de resiliencia. Lo peor que te va a pasar por esta oposición es la mente. Te va a jugar malas pasadas, Cuidado con los los ruidos, tiempos sí. muertos son Sí, sí. muchos, son muy largos, la incertidumbre es muy larga. Además, luego también hay mucho ruido, ¿no? Gente que habla, ¿no? Cuidado con los ruidos. eh, y mentalmente hace falta bastante resiliencia. Entonces creo que eso es algo de lo que no se habla mucho, que esta oposición y cualquier otra, ¿no? Pero pues hablo de esta, que es la que conozco. El tema mental es muy, muy, muy importante. Y sí, pues después del segundo examen estábamos desconcertados, destruidos mentalmente, y cansados, obviamente. Pero bueno, se sale, y animo a todos los que nos están escuchando a que seguramente estén en las primeras fases en las que estamos hablando. Algunos se estarán repitiendo y ya saben de lo que se trata, pero os animo a que sigáis por el camino que estáis tomando, que lo estáis haciendo muy bien, que es realmente la forma de hacerlo, que es la vuestra, la que habéis elegido, y que seáis fuertes mentalmente, que os apoyéis en la gente que tenéis cerca. Si tenéis que tener ayuda profesional, un psicólogo, etcétera, cogedla porque os va a servir, y adelante, porque es el buen camino por el que vais. Ya comentaré más a profundidad si hacemos un episodio de la defensa y todo esto, pero yo tengo como clavado en mi memoria el recuerdo de salir del examen, llegar, porque claro, yo soy fuera de Madrid, llegar a un hotel de mala muerte, a hacer el volcado, hacerlo, era de noche, todo horrible, bajar del hotel, ir a por un durum y comérmelo y volver al hotel, irme a la cama directamente de lo agotado que estaba totalmente cao. Oh, ya ves, sí. Es que es agotador. Es que ese día hay que mentalizarse porque es realmente agotador. Y al día Agotador. siguiente, a las 7 de la mañana, para casa en tren, o sea, una cosa. ¡Uf! Uf, ya ves. Y no sé si vosotros bueno, yo creo que como dices, Iván, yo creo que las distintas fases de la oposición se merecen un podcast propio, ¿sabes? De uno para el test, uno para el... Que si lo hacemos, pues estaría bien, sí. Sí, sí, sí. Habrá que hacer un capítulo de cada una. Uf, sí. De la defensa seguro, porque la defensa da para 8 capítulos, o sea. Así que nada, pues. Ahí es donde contamos los traumas cada uno, sí. Claro, es que ahí es donde ocurren todas las anécdotas, todos los traumas, o sea, es la que más juego tiene. Bueno, y vamos a ir dejando el podcast por aquí porque llevamos ya 1 hora de episodio. Y nada, recordaros que
podéis encontrarnos en ebooks, en Spotify y en Apple Podcast, y que además, nos podéis mandar cualquier duda, consulta o lo que queráis a podcast@preparatic.org. Y además, si tenéis audio, si queréis mandarnos un audio o lo que sea, podéis hacerlo en nuestro bot de Telegram, que es @preparaticpodcast. Y bueno, con esto dejamos aquí el episodio. Hasta luego.